presentación está dividida en tres grandes apartados. Vamos a comenzar con la primera, que es generalidades. Generalidades. ¿Y qué generalidades? Está bien. Primero, definición. La Real Academia Española, dícese, es aquella que combate los microbios o evita su aparición. Pero ya hemos dado una definición, ¿verdad?, más completa de lo que corresponde un antimicrobiano. ¿Tenemos un antimicrobiano contra todos y cada uno de los microorganismos, sí o no? No. Totalmente de acuerdo. Entonces van a ser grupos relativamente más reducidos, porque existen un inmenso número de microorganismos en la naturaleza para los cuales no hay. ¿Y por qué no hay? Porque en cierta manera la compañera mencionaba efectividad. ¿Y por qué no nos interesa la efectividad contra ese microorganismo? ¿Por qué? Porque tal vez ese microorganismo no nos esté causando problemas. ¿Ya? Así de sencillo. En la industria farmacéutica se han enfocado a crear medicamentos contra las especies relativamente más patógenas para el ser humano, con la salvedad de que se quedaron atrás, en el sentido de que, como creo que no es contra mí, como mencionaba la compañera, o el gesto que daba, ¿verdad?, de que tenemos multiresistentes y podemos estar generando más, y lamentablemente la industria se queda corta en el sentido de que, a ver, en la actualidad o hace pocas décadas, ¿a qué se enfocaba? Cáncer. ¿Por qué? Porque hay un montón de tipos de cáncer, entonces es un medicamento solo para ese tipo de cáncer. Y como es novedoso, adivinen qué, no hay copias de rentable. ¿Ya? ¿Para qué enfermedades? Para esas enfermedades crónicas que no hay remedio, como por ejemplo ¿qué? Hipertensión arterial. No hay cura. Lo que se controla la hipertensión arterial. Diabetes, mellitus. No hay una cura propiamente. ¿Cómo se previene? No comiendo cochinadas. No, igual no es para mí. No es para mí. Yo tampoco dije que usted vaya a tener hipertensión arterial. Yo nada más dije no comiendo cochinadas, ¿sí? No es solamente eso. Comer mucha sal no lo es todo. A ver, pregunta. ¿Hace actividad física la persona a quien va dirigida la pregunta? Sí. ¿Sí? ¿Qué tipo de actividad física hace? Gimnasio. Va al gimnasio, no sirve. Corre todos los días, tampoco sirve. Anda en bicicleta. Anda en bicicleta, tampoco sirve. ¿Por qué? Porque pasa una patrulla y ya está lleno. Tienen que realizar actividad física no estresante. Eso es un principio esencial. Actividad física no estresante. ¿Como cuál? La que se le ocurra, pero sin estrés. ¿Hace bicicleta? ¿Qué está pensando la persona que está haciendo bicicleta? Dependiendo de la bicicleta, porque hay bicicletas estacionarias. Y dicen, sube, baja, sube, baja, baja, sube, sube, baja. ¿Cierto o no? No, nunca he ido. Pero uno los ve. No es nada grave. O sea, es bastante estresante eso. Puede ser, pero ¿cuál es la contraparte? Esa es la parte de más meditación. No hay ese movimiento. Entonces
entonces tiene que haber cierto movimiento. Una actividad física relativamente, obviamente, no los de alto impacto, sería por ejemplo natación. O por ejemplo, caminata, no salir a correr. Porque el simple hecho de pensar que tengo que conseguirme unas tenis solamente para correr implica estrés. Y sí, no consumir chucherías. Y sí, tampoco tomatina. Y sí, tampoco fumatina. Y sí, comer saludable, lo cual el ser humano, oye, llamémoslo, en Costa Rica eso es muy caro. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Cuántas porciones de fruta consumen diariamente? Si acaso una, promedio, si acaso una. Y son varias porciones las que deberíamos estar consumiendo. Ya. Esperemos que sea agua. Porque el guaro tampoco. Aunque según las guías internacionales, un poquitito de guarito es cardioprotector. ¿De acuerdo? Ya. Respuesta satisfactoria. No tiene nada que ver con eso. Ok. Entonces, volviendo a... Esta es la definición, ya la hemos ampliado. Y inclusive para la efectividad, ¿verdad?, tiene que ver en parte con la selectividad. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los grupos grandes de patógenos que nos afectan como seres humanos? Pues importantemente bacterias, importantemente hongos, importantemente virus y diferentes parásitos. Entonces tendríamos los antibacterianos, antifúngicos, que también son conocidos como antimicóticos, antivirales, antiparasitarios. ¿Y por qué la selectividad? Vamos a ver. Comúnmente, alguien contrae una gripe, un cuadro gripal. Epidemiológicamente, ¿cuál es el grupo de patógeno causante de un cuadro gripal simple? Virus. Y hay algunos que creen que cualquier gripe requiere antibacterianos. Entonces ahí sí hay problema con lo que usted comentaba. Estaríamos tratando de controlar, matar virus, pero no bacterias. Y hay bacterias ahí que se van exponiendo, Eso es como, a ver, mercado de la Coca-Cola. ¿Frecuentan? La coca. La Coca-Cola, por favor. La Coca, eso suena como... Esa niña todos los días desayuno, almuerzo y cena. Ya me exhibió si se le da. Yo creo que el planteamiento era mercado de la Coca-Cola, ¿verdad? Yo he ido. Sí. Es horrible. Entonces, si usted ha ido y usted le cuenta a la compañera que al menos 5 veces va a la Coca-Cola, ¿cierto? Y la compañera le pasa al compañero esa información, ¿cuál sería el posible resultado? No vayan. Entonces, si una especie bacteriana es medio resistentilla, sobrevive, le pasa la información a otra que tal vez era sensible, pero le dice, mira, bacteria B, le paso un poco de información. Con esta información, usted va a ser más resistente contra ese antibacteriano. Esa es una forma de pasar la resistencia.
Otra forma es que haya nacido la bacteria resistente a, etcétera, etcétera. Entonces, la selectividad es muy importante. No se trata cualquier infección con cualquier antiinfeccioso. ¿Cierto? ¿Tiene hambre la compañera? Un paquete de chucherías. ¿Tiene hambre otra vez? Otro paquete de chucherías. Eso quiere decir poca selectividad. Pero ¿qué pasa? ¿Tiene hambre? Entonces, consumo esto. ¿Tiene otro tipo de hambre? Consumo otro producto. Eso es selectividad. Ok, entonces, esto ustedes lo van a encontrar en el Rundam, pero está la imagen puesta. Entonces, aquí se deja entre comillas lo de tratamiento por una sencilla razón. Porque el libro de texto así lo establece. Lo traduce tratamiento de idioma inglés. Sin embargo, aparece uno primero, que es profilaxis. ¿Y qué entienden ustedes por profilaxis? Es evitar, es prevención. No es curación. El tratamiento habitualmente tiene esa connotación de, en el caso antiinfeccioso, ¿verdad? Es procurar la cura de un proceso infeccioso. Pero existe la parte de prevención. ¿En qué momentos? Por ejemplo, alguien va a sala de operaciones, a una cirugía determinada, tiene alto riesgo de infectarse, ya sea la herida o sitio de operación, o que, por ejemplo, sea a nivel abdominal, donde estamos plagados de bacterias. Entonces, preventivamente se le administra una dosis, ¿verdad? Para, en caso necesario, igual va a hacer los procedimientos odontológicos que lo requieran. ¿Para evitar qué? Para que microorganismos de cavidad oral, producto de lesión vascular, se puedan escapar hacia lecho sanguíneo. Sí. En eso también aplicaría las pastillas para desparasitar, que son preventivas o no. Sí y no. Sí y no. En el sentido de que no hay garantía de que tengamos o no tengamos. ¿De acuerdo? Si tuviésemos garantía de que no tenemos, entonces la pregunta sería, ¿y para qué estudiar? Si no tiene. Eso es como, siguiendo con la línea de pensamiento de antes, eso sería como prueba de error. Prueba de error. En el caso de desparasitar. Y es peligroso muchas veces desparasitar, porque pudiéramos estar desparasitando y tenemos otro parásito, qué sé yo, el sistema nervioso central. ¿Cuál es la finalidad de un desparasitante? Pues acabar con la vida de ese parásito. Solamente que centralmente es muy peligroso, en el sentido de que usted destruye ese parásito centralmente, ¿qué reacción va a generar? Una reacción inflamatoria y termina, qué sé yo, con daño neurológico por el simple hecho de no tener esa presencia. Por eso es un sí, no se puede tener la certeza total. Por eso es que recomiendan consumir productos cárnicos cocidos. Pero ¿qué pasa? No es solamente productos cárnicos. ¿Quiénes son vegetarianos? Ahora nadie es vegetariano, muy bien. Esa cultura tampoco es nueva. ¿Quién es vegano? Muy bien, porque si es vegano debió de ser primero vegetariano. ¿Okay? Entonces alguien decía, si yo soy vegetariano, a mí nunca me va a pasar nada de eso.
han consumido ese producto, una hortaliza que se llama berros. Riquísimos a veces. Son los más cochinos que pueden haber. ¿Por qué? Porque están plagados de babosas y de parásitos y esto y lo otro. Entonces, si no se higieniza correctamente, vamos fritos. Entonces, esos que les gustan, ya que el compañero está buscando, esas ensaladitas de semillas germinadas y todo eso. Todo depende de higiene. Todo depende de higiene. Ok, entonces, está el empírico. Ese es posición de caja de bateo. ¡Pum! A ver si pegué o no pegué. Ese es el bateo, es el bateador designado, el empírico. Y ya el definitivo es cuando ha salido la prueba de sensibilidad. ¿Es o no es? Si es sensible, continúo, ese es el definitivo. El que empíricamente inició, ese es el definitivo. Pero si es resistente y cambiamos el empírico, deja de ser empírico para usar otro como definitivo. ¿De acuerdo? Y profilaxis secundaria, eso es como en caso de cuando ya hay una infección instaurada. Cuando ya hay una infección instaurada. Ahora sí, ¿ven eso? ¿Sí o no? Chiquitito. Chiquitito. Vamos a ver, encontré este juguetito. Está más lindo. Esto era antes. Eso era antes. Aún se hace. Son las pruebas de disco en donde tenemos discos de antibacterianos y lo que se procura es determinar zona o halo de inhibición. Entonces, si nos imaginamos, porque ahí no se ve así tan claro, esto se colorea todo y la zona circunscrita a esa zona de inhibición o a ese halo de inhibición debería estar transparente. ¿Por qué? Porque inhibe ese disco, se colocan esos disquitos, están distribuidos uniformemente y lo que se procura es que esto vaya matando o impidiendo que haya proliferación bacteriana. Por eso debería estar transparente. Entonces, con solamente esa información, si la zona de inhibición fuese amplia, ese antibacteriano va a ser de utilidad, sí o no. Inicialmente pareciera que sí. Ya. Pareciera que sí. Y si es muy estrecho, ¿qué les está diciendo? Que no está inhibiendo tanto. O sea, es mantequilla. ¿De acuerdo? Entonces, en su momento lo que se procuraba era preparar, la persona microbióloga o el técnico, o la persona técnica preparaba esos platos de Petri, o los discos, y colocase los discos de antibióticos o antibacterianos y después de un tiempo hacían las lecturas. Ahora hay una ventaja que se hace prácticamente automatizado, por eso la secuencia que comentaba anteriormente, alguien toma la muestra, se manda al laboratorio y la maquinita tira resultados. Se ha automatizado eso, pero si se hace de la manera tradicional todavía es útil. ¿Por qué? Porque la forma automatizada es muy costosa, pero sí, no tiene que estar alguien encargado de todas esas cuestiones, es automatizado. Entonces, la forma automatizada es la siguiente.
lo que le va a informar es en qué dilución quedó. ¿En qué dilución quedó? Ahora se preguntan, ¿qué es eso de en qué dilución quedó? Lo que la maquinita va a tirar es, se comienza, ¿verdad? O se termina, dependiendo del algoritmo que se utilice, se va secuenciadamente haciendo diluciones del antibiótico. Ahora bien, ahí dice concentración mínima inhibitoria. ¿Y qué significa concentración mínima inhibitoria? Es lo mínimo necesario para presentar efectividad. ¿Ya? Okay. Y le van tirando X dilución. X dilución. Si ustedes lo analizan o lo leen rápidamente, a la izquierda va a ser cantidades más grandes y a la derecha van a ser cantidades más pequeñas. ¿Eso qué es? Que se va diluyendo y ve a cuál dilución quedó la concentración mínima inhibitoria. Pero ¿qué pasa? Tiene un punto de inflexión clínica, ese puntito rojo. Ahora ustedes se preguntan, ¿y para qué quiero saber todo eso? Por una sencilla razón. Sale el reporte, es un papelito, ustedes también pueden leerlo. O ahora todo este sistema, ustedes también pueden leerlo. ¿Qué pasaría si ocurriese estos dos escenarios? Número 1, concentración mínima inhibitoria queda aquí y el punto de inflexión, ahora sí, ¿qué es el punto de inflexión clínica? Es la concentración o la dilución de ese antibacteriano que va a ejercer un cambio clínicamente, o sea, clínicamente favorable. Entonces, ¿qué pasaría si está aquí y el punto de inflexión está a la derecha? O viceversa, ¿qué pasaría si la concentración mínima inhibitoria está aquí y el punto de inflexión está a la izquierda? Eso les queda de tarea para el lunes. ¿De acuerdo? Lo revisan, analizan y lo resolvemos el lunes. ¿Por qué? ¿Qué pasaría si ocupa tanto, pero no llega a ese tanto? Podemos estar en problemas. ¿Ya? Pero, ¿qué pasa si ocupa tanto y lo hemos pasado con creces? Entonces, la consecuencia podría ser otra. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que ocupamos que ustedes analicen para el lunes. ¿De acuerdo? Estaba magnificado. Okay. Pero eso es con laboratorio. No siempre vamos a contar con laboratorio. Entonces, si ocupamos la parte clínica, la que no dependamos tanto del laboratorio. Sí. Algo que no entendí, en la inflexión clínica, eso es como la concentración que va a ayudar al estado del paciente. Sí, va a ser favorable. Entonces, cualquier concentración más alta que ese punto también sería favorable, porque también me notaría más. Tiempo. Vamos a ver. Sin resolver lo que tienen que para el lunes, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría si requiere esa concentración, ¿verdad? Y apenas puede alcanzar una concentración, pero mayor, para inhibir? Sería diferente a si requerimos
ese punto, ¿verdad? Pero lo alcanzamos completo. Porque como ustedes comentaron, ¿verdad? La concentración mínima inhibitoria, o se comentó, es la que va a ser efectiva. ¿Verdad? Pero existe un punto de inflexión que va a determinar, ¿verdad? Si clínicamente mejorará o no mejorará. Pero eso es por laboratorio. Eso es por laboratorio. Y no siempre van a contar con eso. Pero sí con esta parte. Sí con eso. ¿Por qué? Porque ya lo han analizado y lo han estudiado muchas veces. Y en el caso de los antibacterianos, se agrupan en tres grandes grupos. Unos que son tiempo dependientes. Quiere decir que la efectividad es dependiendo del tiempo. Hay otros que son concentración dependientes. Eso quiere decir que si alcanzamos esa concentración, van a ser efectivos. Si no alcanzamos esa concentración, no lo van a hacer tanto. Y como todo en la vida, hay condiciones que no se pueden clasificar en uno u otro. Entonces está área bajo curva dependientes. Porque área bajo curva, ustedes recordarán, abarca tanto tiempo como concentración. ¿Okay? Regresamos al ejercicio de la compañera de las chucherías. ¿Y por qué solamente 50 gramos de quesitos? Porque solamente 50 gramos. Eso fue lo que se me apeteció. Traducido a antibacterianos es que si fuese concentración dependientes, tiene que alcanzar 50 gramos para. O sea, tiene que alcanzar una concentración máxima para presentar la efectividad como tal. Si no la alcanza, estamos patinando. ¿De acuerdo? Eso es número uno. Entonces, ¿qué pasaría con una persona que posterior a la administración oral de ese medicamento, que es concentración dependiente, tuviese un cuadro de vómito? La concentración después de la cantidad final absorbida pudiera ser menor. Entonces, ¿sería tan efectivo? No necesariamente. Cambiamos de escenario. ¿Cuánto tiempo transcurrió entre almuerzo y 50 gramos de quesitos? Una hora y algo. Debería de cuidar su tracto digestivo, en el sentido que le está metiendo. No. ¿Eso qué es? Traducido a antibacterianos. Que existen antibacterianos que ocupan actuar por un tiempo. Si no logran alcanzar ese tiempo, fracasan. Pongámoslo en el contexto de la gráfica. Estos son los tiempos dependientes. Y la concentración mínima inhibitoria. Tiene que al menos cubrir este tiempo. Si no cubre ese tiempo, por encima de la MIC,
no son tan efectivos. Regresando al ejemplo de la compañera, si hubiese sido un almuerzo diferente, aunque sea empacado dentro del mismo envase, pudieran ser los mismos miligramos de antibacteriano, pero un antibacteriano A versus un antibacteriano B. ¿Qué pasaría si el A no logra sostener la concentración en sangre por tanto tiempo? No es tan efectivo. ¿Qué pasa con el otro? Que si la logra sostener más allá de si va a ser efectivo. Aquí introducimos un concepto y es el concepto de EPA. EPA no, esa ferretería de color amarillito, ¿verdad?, que están en diferentes ubicaciones. EPA significa efecto post-antibiótico. EPA. ¿Y por qué EPA? Por una razón técnica. ¿Cuál es la concentración efectiva? La MIC, ¿cierto? Debajo, cuando la concentración en el cuerpo cae de ese antibacteriano por debajo de la MIC, el supuesto es que perdamos efectividad, porque ya se está bajando de la concentración efectiva, ¿cierto? En los demás grupos de medicamentos, ustedes han visto que existe un rango, ¿cierto? Cuando cae por debajo del rango mínimo, va presentando pérdida de efectividad, ¿cierto? Entonces, ese rango mínimo, por decir así, sería la MIC. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que hay algunos antibacterianos que poseen efecto postantibiótico. Quiere decir que a pesar de que la concentración del antibacteriano caiga por debajo de la MIC, aún siguen siendo efectivos. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Son seguidores de San Keylor Navas? No. ¿Por qué? Más. Últimas noticias. ¿Y por qué el rumor de que se va a ir al Barcelona? Porque el portero titular del FC Barcelona se lesionó y aparentemente va a estar fuera por lo menos largo y tendido. Se lesionó. Pero ya no está, ya pasó la lesión, porque ya lo operaron. Pero mantiene el efecto como si estuviera lesionado. Entonces, ¿de qué dependerá de que algunos antibacterianos posean EPA? Depende de qué, compañero. De la magnitud, siguiendo con el ejercicio del Ter Stegen, ¿verdad?, del FC Barcelona, dependiendo de la magnitud de la afectación sobre los microorganismos. Si el antibacteriano logra incidir, afectar demasiado sobre ese antibacteriano de tal manera de que los mata y los remata, ¿verdad?, ¿qué pasa con la cantidad de bacterias? Cae. Y para que otra vez podamos ver un proceso infeccioso producto de esa bacteria, que deberá de transcurrir tiempo para que hagan como las palomitas de maíz, como los gremlins. ¿Han visto esa película? Bueno, esa serie, son varias. Entonces le da de comer en un momento indebido y el bichillo comienza a reproducirse masivamente. Entonces las bacterias
es similar. Otra vez tienen que hacer como palomitas de maíz para que alcance una cantidad de unidades formadoras de colonias suficientes para que el sistema inmunológico no pueda con ellos. Entonces pasa tiempo, pero ha caído la concentración por debajo de la mitad. Entonces depende de la magnitud de la afectación principalmente. Ok. Y estos son los concentración dependientes. Tienen que alcanzar una concentración que supere varias veces la MIC. Entonces, a mayor cantidad de múltiplos que supere, ese antibacteriano va a ser aún más poderoso. Entonces, si ustedes son fanáticos de, por ejemplo, Dragon Ball Z, ¿verdad? Entonces tenemos un bichito que después se puede hacer el mismo bichito aún más poderoso, ¿verdad? Y aún más poderoso y aún más poderoso. Eso quiere decir que tantos múltiplos de concentración supere. Entonces ese super antibacteriano es aquel que es concentración dependiente y logra alcanzar su concentración muchas veces la MIC. Digamos que la MIC era de, qué sé yo, 0,5 y la concentración alcanzada fuese de 50. Son muchos múltiplos, ¿cierto? Pero ¿qué pasaría con otro antibacteriano concentración dependiente que su MIC es de 0,5 y solamente alcanza 1? No es tan poderoso. Y el poderoso es en el sentido de que logro matar bacteria, un poco más de bacterias, un pocotón más de bacterias o una inmensidad de bacterias. Bueno, ahora la pregunta que surge es, ¿cuál eligen? ¿El que mata pocos o el que mata un montón? ¿Qué dice la lógica? Matar pocos. La lógica, ¿sí? No, esa no es la lógica. Entonces, la lógica es que es poco. ¿Por qué poco? Porque ocupamos una bacteria en específico y no las están, por ejemplo, en el Porque en el supuesto es una especie bacteriana que está causando la infección, no un montón. Si fuese un montón, sí, un montón. Ya. Si es una, no. Vamos a ver. Alguien que quiera nominar, para no sentirse tan. Nombre, diga un nombre. Puede ser Belén. ¿Quién es Belén? Ahora yo y Fernanda no Ah, ya sabemos quién es Belén. Ok, ¿Sabes qué, profe? Me arrepiento. se arrepiente, excelente. Porque sepa ver un toquecito. Puede ser al chiquillo de blusa morada. De gorra negra. Chiquillo de blusa. Yo blusa no tengo. Y hasta que se puso rojo. Y eso que anda una gorra que hace un Contraste. efecto de sombra. La digo. Vamos a ver. ¿Qué almuerzo? Arroz con carne. Arroz con carne. Almorzó arroz con carne. ¿Cuántos kilos de arroz con carne? No, Ni un kilo. Ni un kilo, perfecto. ¿Por qué ni un kilo? ¿Qué mucho? Porque es mucho. ¿Y por qué es mucho? Sí, porque no es O sea, es una sí, secuencia
lógica de respuesta, pero digamos que sí. Distribuido si se lo comen fino. Depende. Depende. ¿Por qué depende? Porque si tuviese mucha hambre, se lo podría comer ese kilo. ¿Ya? ¿Y por qué estamos mencionando cantidad de? ¿Ya? Porque imagínese si tuviésemos una especie bacteriana medio enclenque, pero por ave razón el cuerpo humano no logró contrarrestarlo. Entonces apareció la infección. ¿Ustedes utilizarían un AK-47? ¿Conocen AK-47? Sí. Pues creo que no. O sea, Pero sí la han escuchado. sí, ¿Verdad? Un fusil de asalto que están mejor preparados los delincuentes que la policía. yo estoy. No se utiliza un AK-47 o cualquier subametralladora automática o lo que sea, sino esa pistolita como de hombres de negro, unos chiquititos de ¡pum! Directo contra esa especie bacteriana. ¿Por qué? Porque si no utilizamos contra todos, ¿y qué pasaría si alguna de esas bacterias sobrevive? Entonces yo conozco al todopoderoso antibacteriano. Sobreviví. Entonces, si tengo capacidad, yo genero resistencia contra ese superpoderoso. Está entretenida la clase, ¿verdad? Sí. Bueno, esperemos. ¿Por qué? Nunca antes había recibido una clase así. En dinámica no. Pero se está entendiendo. Excelente. Esa es la meta. Entonces, ese es concentración dependiente. ¿Ya? Y ahí abajo curva, porque como todo en la vida, hay algunos que no se ubican acá, no se ubican en el otro polo, entonces encontremos un punto intermedio, área bajo curva, que incluye tiempo y concentración. Entonces, ¿qué es lo que tienen que saber clínicamente hablando? ¿Cuáles son aquellos antibacterianos que son tiempo dependientes, que son concentración dependientes? Los tiempos dependientes son tradicionalmente las penicilinas, cefalosporinas, dos grandes grupos. Los concentración dependientes son, por ejemplo, aminoglucósidos, fluoroquinolonas. Entonces, el resto nadando en medio de área bajo curva. Ok. Profe, ¿cuál era el nombre? ¿Floqui? De flúor, quinolonas. QUINOLONA. Entonces, ¿de qué manera pueden ser resistentes? Muy sencillo. 3 grandes mecanismos de resistencia. Reducción de concentración. Reducción de concentración. ¿Conoce definición de polaco en Costa Rica? Sí. No aquello originario de Polonia. Los que venden zapatos. Los que andan deambulando, vendiendo y demás. Ok. ¿Qué pasa cuando llega un polaco y hay una cuenta pendiente? Se esconde. No, mentira, la paga. Muy bien, ese es el punto que queríamos llegar. Y no, le dicen al chiquillo, a la chiquilla, dígale que no está. Eso me decía mi abuela. Yo sabía. Sí. Entonces, ¿qué pasa con ese polaco? No logra llegar al sitio donde tiene que interactuar. Las bacterias pueden hacer eso, impedir que llegue a donde tiene que actuar. Esa es una manera. Otra manera de reducir
Es como aquella visita inesperada. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando llega a la casa una visita inesperada? Que clásicamente llega, por ejemplo, a tomar el café. Entonces, como es inesperada y tal vez no quiero que esté, sí, no importa, llegó. Entonces, aquí está todo, se lo tienen todo listo y bye bye. ¿Por qué? Porque si es el protocolo, mientras se llega, mientras se acomoda, mientras comienza a servirle, no, téngale todo listo. ¿Para qué? Para que se vaya prontamente. Ya. Eso lo pueden hacer las bacterias, porque pueden tener una molécula que es un sistema de transporte que se llama bomba de eflujo. E-flujo, no in, no es hacia adentro, sino E de salida. Entonces no importa, llegó esa visita inesperada que se llama antibacteriano, pero bacteria posee bomba de flujo, lo invita a salir, lo invita a salir, lo invita a salir. Ya no actuó. Producción de enzimas que la degraden. Como mencionaron los compañeros, bueno, compañero y compañera, alergia a penicilinas es un gran grupo de antibacterianos. Dentro de ese mismo saco o canasta están las cefalosporinas, están los carbapenémicos, los monobactámicos y los inhibidores de beta-lactamasas. Todos ellos, los 5 grupos, poseen un anillo B. Y adivinan qué hace la bacteria resistente. Producir una enzima que se llama Pacman. No se llama Pacman. Se llama beta-lactamasa. Entonces hace como Pacman, y el Pacman, ¿qué está buscando? Comer. No. No. El juego de Pacman. ¿Qué busca Pacman? No es comer. Es que se come los puntitos, las moneditas. Entonces busca los fantasmitas. Eso va de camino, las moneditas, pero lo que está buscando son los fantasmitas. Y esos fantasmitas son los anillos B de los beta-lactámicos. Entonces, anillo B de beta-lactámico roto, ya no funciona el beta-lactámico. Segundo mecanismo de resistencia. El tercero es alteración de objetivo farmacológico. Es lo que sucedió hoy. Ya. A las 2 de la tarde, ¿cuántas personas estudiantes habían acá? Pocas. ¿Por qué? Porque les cambiaron el objetivo. Porque el objetivo primario era el auditorio del NIDES. Entonces todos se fueron para allá. ¿O no fue así? Sí. Sí, esperamos. Ya está lloviendo. Sí. Pero estamos en época lluviosa. Costa Rica es así. Se va a enfermar. Pero eso es positivo. Se enferma, se ausenta a rotaciones y demás. ¿No? Con toda la gente encima de uno y lloviendo. Yo no sé si encima de uno. Se va como sardina. Sí, o sea, un bus con las ventanas cerradas, todo ese vaho. Sí. Ok. Entonces, si se cambia, sí. Estos 3 puntos es por el cual, digamos, cuando uno lee los antibióticos, se tiene que respetar los días y que se los tiene que tomar todo. No es solo por eso, pero sí en parte. Sí en parte. ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si esa bacteria no era del todo resistente, pero sobrevivió? Oh, hay mucha agresividad productora de lluvia. Entonces sobrevivió, entonces perfectamente puede estar en sus genes algo de esto. O puede ser que el vecino que también sobrevivió le dijo: mira,
¿Ahora qué es aceptado? Mae, aquí tengo la solución a todo. Te mando la información. Y la bacteria que no era resistente, pero sobrevivió, dice, ay, muchas gracias, mándamelo por WhatsApp, ese es mi número. ¿Cierto? Entonces le llega, nada más descarga, es un ejecutable y dice, comienza a producir. Entonces, en el mejor de los escenarios, si se completa el régimen y estaba adecuadamente seleccionado, debiera de haber, por la selectividad, digamos, reducida, matado a ese, pero no. Eso es como, hay, ahora que dijo alguien, un personaje público importante en el país, dijo, ay, que se maten entre ellos, ¿cierto? Entonces, aquí es matar a unos, pero no hay que matar a los otros. ¿Por qué? Porque a veces hay especies bacterianas que son buenas para nosotros. Entonces, si las matamos, como ocurre oralmente. Ustedes han escuchado, es muy común después de un ciclo de antibióticos orales, ¿qué nos da? Flojera, cagadera. ¿Por qué? Porque estamos modificando la flora intestinal. ¿De acuerdo? Okay. Entonces, ahora sí, entramos a los grupos en la parte 2, ya dejamos generalidades, como lo prometido es deuda. Este es el índice del calcio. Ya que todos los capítulos están actualizados. Del calcio. Todos y cada uno. Ahora, la pregunta de la compañera fue, ¿tenemos que estudiar lo del libro? No, porque no vamos a ver todo eso. No vamos a ver todo eso. Es porque los puso, profe, para que se viera bonito. No, eso es para pantallarlos. No. Es para que ustedes se den cuenta de que hay más allá de... Ya. Por cuestión de acomodo, solamente tenemos 4 horas, es imposible verlo todo. Sí, claro. Y también, en la buena teoría, por indicación, es que ustedes están apenas en un nivel iniciando, ¿verdad? Entonces es como aproximarlos a, no abrumarlos. ¿Usted se puede poner peor? De que se va a poner peor, se va a poner peor. ¿Por qué? Hay una concepción errónea de que ustedes solamente siguen indicaciones. Ajá. Es erróneo. ¿Por qué? Porque si ustedes siguen indicaciones como se van al calabozo, lo que ya hemos analizado. Por eso es que ustedes deben de tener criterios para toma de decisiones. Al fin y al cabo, la administración debe estar subordinada a toma de decisión, balanceo de bien, mal. No es simplemente, fulano me dijo que pusiera una benzetacida al compañero. Ya. ¿Usted se la pone? Sí. Sí, yo no. No. Jamás. ¿Cierto? No, pero hizo así como... Profe, es que me duele el ojo. Era el que estaba comando. Bueno, está bien, me duele el ojo. Ok. Entonces, está un grupo enorme que son los beta-lactámicos. Como se les había comentado anteriormente, todos poseen anillo B. Todos químicamente poseen un anillo B. Entonces, ese Pac-Man, ¿qué es lo que busca? El anillo B. Y por eso es que, a pesar de que este grupo de antibacterianos es muy antiguo, estamos hablando de que data de los años 40 por ahí,
1940 más o menos, un poco antes, a pesar de que hay demostrado resistencia a través de beta-lactamasas, sigue siendo uno de los pilares en la terapia antiinfecciosa antibacteriana. ¿Por qué? Porque si utilizamos correctamente, vamos a procurar disminuir el riesgo de resistencia. Pero si lo utilizamos indiscriminadamente, vamos a ver. ¿Quiénes rotan calzado? ¿A qué se llama rotar calzado? A que tienen diferentes pares de zapatos y los van a ir rotando. Sí. No, cambiemos de ¿quiénes rotan las llantas del carro? Mi carro. No tengo carro, buena respuesta. Pero es recomendable rotar las llantas del carro. ¿Por qué? Porque se van desgastando no uniformemente. Eso es lo mismo. Si utilizamos el mismo siempre para lo mismo, para lo diferente, para cualquier infección, ustedes van a escuchar comúnmente la frase: es que se quemó este antibiótico. Se quemó este antibiótico quiere decir ya no es de mayor utilidad. ¿Ya? Y lamentablemente hay especies bacterianas multiplurirresistentes. Se les conocen como las superbacterias. En la actualidad hay superbacterias que son, por decir así, inmunes a todos y cada uno de los antibacterianos. Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos cuando contraemos una infección de esas? Como bien comentó el compañero, va a Cartago, ¿verdad? Y se baña en, no es que se baña en, eso es sostener a la persona en una unidad de cuidados intensivos hasta que por alguna bendición de la divinidad logre salir. ¿Y qué harían ustedes? Esa es la razón por la cual hay que cambiar la ropa dependiendo de dónde estén ingresando. ¿Ustedes han ido a hospitales? No, todavía no, pero van a ir. ¿Qué tienen que hacer? Procurar. No como lo hacen los que están de planta, salen con la bata de cirugía y después regresan con la bata de cirugía a sala de operación. Ya no hay tanto de eso. Pero era muy común eso hasta hace no tanto. Y eso era una fuente de contaminación importante. Por eso es que una indicación importante y fuerte es, en lo posible, no estar en un centro hospitalario. ¿Por qué? Porque uno no sabe lo que se lleva a la casa. Y hay que procurar cambio de ropa, ¿verdad? Hay que procurar tener medidas, ¿verdad? Como batas o que sería la ropa particular, digamos propia para ingresar a, por ejemplo, cuidados intensivos. Si han tenido algún familiar internado en una unidad de cuidados intensivos y hayan visitado, ustedes verán todo un protocolo para poder ingresar. ¿Por qué? Porque ustedes son fuente para echárselos a ellos. Echárselos en el sentido de algún día de colgante. ¿Okay? Entonces, todo eso. Ahora sí, ¿cómo es que actúan? Entonces, en las bacterias hay unas moléculas que se llaman PDP. Es proteína para la unión fijación de penicilinas. ¿Cuáles son los penicillin binding proteins? Entonces son proteínas para la unión fijación de penicilinas. Entonces cuando ingresa
de estos, todos los beta-lactámicos, la idea es unirse a esos PDPs. Pero vean, aquí están los Pacmans, que son beta-lactamasas. Eso es como un juegos electrónicos. Escabúllese de esos Pacmans. ¿Por qué? Porque todos tienen anillo B. Beta-lactamasa busca anillo B y la rompe. Anillo B roto, se acabó la fiesta para ellos. En el sentido de que ya no les va a afectar. Regresando a los compañeros que habían comentado, es que en el expediente mío está consignado alergia A. Un gran número de reacciones tipo alérgicas es cuando se rompe y el subproducto, el metabolito, es el que va a causar potencialmente ese efecto. ¿Ya? Entonces, no es simplemente por la inmunidad propiamente, sino por los subproductos de la hidrólisis de ese anillo B. Ok, ahora bien, este tiene una membrana externa, capas de peptidoglicanos, membrana citoplasmática. ¿Qué les suena? Tipo de bacteria, gram positivo, gram negativo. Gran positivo. Gram positivo. Entonces, la selectividad, ¿verdad?, de beta-lactámicos, la intención es fuertemente contra bacterias gram positivas. Sin embargo, hay, como todo en la naturaleza, vamos a ver, arroz con carne del compañero, el menú del compañero, arroz con carne y algo más. No, nada más. Nada más. Entonces, gran positivo. Pero ¿qué pasa? Sí, ensalada. Le agrega ensalada, como dice la compañera. Entonces puede ser contra bacterias gram negativas. ¿Ya? Eso quiere decir que a pesar de que tenga este esqueleto químico, esta estructura química, si le van cambiando químicamente, perfectamente pueden tener espectro contra bacterias gram negativas. Algunas inclusive contra bacterias anaerobias. Ok, tengan eso. Y nunca se les olviden los carbapenémicos. Los carbapenémicos son para o contra bacterias más resistentes. Aunque sean susceptibles a carbapenémicos, lo cual debería de serlo, no hay que utilizar AK-47 contra una bacteria, un simple mortal. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si ese simple mortal, una bacteria sencilla, gram positiva, se expone a carbapenémicos, ¿qué es lo que vamos a estar causando? Vamos a tener el riesgo de quemar ese carbapenémico. Eso lo hablamos desde un punto de vista privadamente. ¿Por qué? Porque algunos podrían ser que trabajen privadamente. Entonces, alguien en consulta privada les dice, ay, administrémosle, inyectémosle un carbapenémico para una infección bacteriana simple. Como es privado, entonces ahí hay un criterio que ustedes tienen que sopesar. ¿Lo hago o no lo hago? En la seguridad no va a haber tanto problema. ¿Por qué? Porque aunque ustedes digan misa, aunque
médico o la médica digan misa, los carbapenémicos, según la lista oficial de medicamentos, estarán restringidos solamente para algunos profesionales. Pero afuera no. Afuera, alguien recién graduado en medicina pudiera perfectamente decir, ok, yo quiero esto para cualquier bacteria sencilla, y puede ser eso un riesgo importante. Entonces, ahí tiene que sopesar que si hago así, o si digo, mira, esto ya sabes que es para bichos más resistentes, ¿por qué no lo cambiamos tal vez a esto? Obviamente eso va a depender de la flexibilidad que pueda tener esa persona profesional, ¿verdad? Entonces eso es el manejo que ustedes van a tener que tener. Primero, reconocer qué tan flexible es aquella persona y, dirían algunos, tener el valor de enfrentarse a esa persona. No es enfrentarse, sino al fin y al cabo es por el bien de no solamente la persona que va a recibir, sino hoy por ti, mañana por mí, en el sentido de que si yo estoy promoviendo resistencia, después cuando yo adquiera ese bicho, terminaré en la fosa o cremado. Bueno, primero me hacen la autopsia, ¿verdad? Y revisan a ver si no hay algo más, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hagan en ustedes eso? Dense en las manos, por favor. Sí, dense en las manos, por favor. Sí. Muy bien, gracias. No, todavía no. Ya va a pasar la hora. Es eso. Vean que ustedes se han dado las manos, ¿verdad? No es darse la paz, es darse las manos. En la configuración, la creación de la pared celular bacteriana, hay una capa, digamos, en el caso de los gram positivos, ya pueden dejar de dar. Muchas gracias. Hay los gram positivos que tienen una capa gruesa de peptidoglicanos. Al pedirles que se den las manos, es capa tras capa, tras capa, tras capa. Eso le da cierta rigidez a la bacteria, a la pared, pero no solamente rigidez, sino le da cierta protección. Entonces, ¿qué hacen los beta-lactámicos? Penicilinas, cefalosporinas, monobactamas, carbapenemas y los inhibidores de beta-lactamasa se unen a los PDP e inhiben las transpeptidasas. Las transpeptidasas son las enzimas encargadas de promover esas uniones. Entonces, ¿qué pasa cuando la enzima transpeptidasa se inhibe? Inhibe las funciones. Entonces es como el cuento del lobo. ¿Han escuchado la fábula del cuento del lobo? Bueno, el lobo y los cochinitos. Entonces habían 3 cochinitos, uno construyó la casa de un material, el otro construyó la otra de otro material, y nos interesa la del concreto, la de los blocks. ¿Por qué creen ustedes que las paredes levantadas de blocks están intercaladas unas con otras y no apiladas hacia arriba? Para darle eso, digan, ¿qué es eso? Fuerza, soporte y demás. Y tras de eso le meten varilla adentro.
Entonces eso lo hacen las transpeptidasas. ¿Qué pasaría cuando el beta-lactámico entra, logra unirse a los PDPs, se escapa de las beta-lactamasas, se une a los PDPs e inhibe esa enzima? La pared es débil. Y como resultado, después de varios procesos, es que la bacteria hace ¡pum! Se revienta. En términos sencillos. Sí. ¿Qué es lo que, o sea, digamos, qué está debilitando a qué? Ok. Entonces, las transpeptidasas son las que se encargan de favorecer esas uniones y meterle varilla. De dar soporte. Exactamente. Entonces, ¿qué pasaría si el beta-lactámico ingresa, se une a PDP, antes se escapa de beta-lactamasa, se une a PDP e inhibe esas transpeptidasas que forman ese soporte? Bueno, pero eso lo estaría haciendo el Beta-lactámico. Beta-lactámico. Sí, estamos en Lo que hace es quitar el mecanismo. soporte. Bueno, Le quita quita el so- quien pone el soporte. Sí, le quita la protección a la bacteria en la pared y termina la bacteria rompiéndose, ya, lisándose. Entonces, ¿cuál efecto posee? ¿Bactericida o bacteriostático? Bacteristático. No, bactericida porque pu. Exacto. Sí. Correcto. Porque lo mata, Efecto lo mata. bactericida. Entonces, eso les va a explicar por qué a pesar de que la vida media de penicilínicos es muy corta, no administramos penicilinas cada 2-3 horas, porque posee EPA. ¿Por qué? Porque ha matado muchas bacterias y esas bacterias ocupan recuperarse para poder otra vez. ¿Qué posee, profe? EPA. ¿EPA? ¿Qué era EPA? Eran los Exacto. Efecto posantibiótico. Muy bien. ¿Qué lo tenemos? las 3:49. Ok. Sí, para eso era. Entonces, concluimos acá y continuamos el próximo. Ok.